¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a nuestra sesión de HACCP. En la sesión anterior estuvimos analizando los pasos preliminares en la implementación y desarrollo de nuestro sistema HACCP. En la última sesión vimos y empezamos a ver ya la explicación de los principios HACCP. Vimos el primer principio de análisis de ingredientes, análisis de proceso y análisis del producto terminado. Todo ese análisis que tenemos que hacer con referencia a los peligros potenciales físicos, químicos y biológicos. Vamos a continuar con nuestros principios HACCP. El segundo, en la lámina que tienen ustedes, bueno, pues es la identificación de los puntos críticos de control. En el primer principio lo que estuvimos viendo es cuáles son los potenciales de contaminación física, química y biológica. En el momento en que nosotros identificamos una posible contaminación dentro de nuestro proceso, bueno, ese es un punto de control. Ahí es donde está el punto de control. Cuando determinamos el punto crítico de control, y recuerdan que en sesiones anteriores vimos un árbol de decisiones, bueno, pues ese árbol de decisiones es simplemente preguntarnos que hay una contaminación posible. Segundo, lo que tenemos que preguntarnos, esa contaminación dentro de todo nuestro proceso, el análisis que acabamos de hacer en el principio 1, si lo podemos controlar con buenas prácticas. Ya vimos algunos ejemplos de disminución de buenas prácticas que pueden controlar la contaminación del producto. ¿Sí? Si esa contaminación se elimina o disminuye a niveles aceptables, y eso de niveles aceptables para consumo humano, si se elimina o disminuye a niveles aceptables, por tanto, es un punto crítico de control. Ese es el árbol de decisiones en el que tenemos que llegar a si es un punto de control. Podemos solamente controlarlo, es un punto de control, con buenas prácticas, con control de químicos, control de alérgenos, es decir, con los prerequisitos. ¿Sí? Cuando lo disminuimos a niveles aceptables, es un punto crítico de control. En muchas industrias de alimentos, viendo la experiencia que tengo en la industria alimentaria o en la industria de alimentos, normalmente el punto crítico de control está al final de la línea. Normalmente va a ser al final de la línea, porque ahí es donde el producto sale inocuo, básicamente. Y puede ser desde un horno, el punto crítico de control, puede ser un detector de metales, el punto crítico de control, puede ser una malla, una zaranda, etcétera, dependiendo de su proceso. Normalmente el punto crítico de control está al final de la línea, al final de la elaboración del producto. Por tanto, ahí es donde vamos a determinar el punto crítico de control. Todos los puntos de control y todos los puntos críticos de control deben de ser monitoreados, que es el siguiente principio HACCP, que es el punto crítico de control que vamos a estar viendo es el monitoreo, definir dónde están, ya los definimos, podemos aplicar buenas prácticas, no podemos aplicar buenas prácticas, cómo lo vamos a controlar ese punto de control y ese punto crítico de control. ¿Sí? Y cuando entendemos el punto crítico de control y cuando entendemos cuáles son los puntos de control, tenemos el gran avance en el entendimiento de nuestro proceso. Yo no dudo que ustedes o inclusive tengan personas expertas en el entendimiento de su proceso, sin embargo, aquí estamos entendiéndolo y lo vamos a determinar y a definir eso como punto de control o como punto crítico de control, ¿sí? Eso probablemente en las industrias que no tienen HACCP aún no están identificados. Sabemos que pueden contaminarse, sabemos que tienen peligros, sin embargo no lo reconocemos con el nombre de punto de control o punto crítico de control, que es muy relevante en el sentido de llevar a cabo la eliminación o disminución de contaminantes y por tanto que el producto salga inocuo. Ese es el objetivo del HACCP. Siguiente principio, 3.
al determinar esos puntos de control y esos puntos críticos de control, establecer los límites críticos, establecer las especificaciones, establecer el máximo de contaminación en la variable que tenemos que controlar. En el caso, un ejemplo de un punto de control dentro de las industrias de harinas, por ejemplo, donde se utiliza semillas también, en los cereales, todo eso, los puntos de control normalmente son zarandas, son mallas, ¿sí? Y esos son puntos de control. ¿Por qué? Bueno, pues en esas mallas y zarandas se retienen muchos de los contaminantes físicos o materiales físicos, incluyendo. Entonces, ese es un punto de control para la eliminación o disminución de los contaminantes físicos. Podría ser cartón, plástico, incluyendo vidrio, etcétera. ¿Cómo vamos a establecer los límites críticos dentro de una zaranda o dentro de una malla en donde se utilizan materia prima a granel, harinas, semillas, etcétera, arroz, etcétera? Todos esos, ¿cómo vamos a determinar? Bueno, con la saturación de la malla, la saturación de la zaranda. ¿Y eso cómo vamos a tener que hacerlo? Bueno, pues con una frecuencia de limpieza. Vamos a determinar que esa malla se esté saturando cada 3 horas o cada 5 horas o cada 6 horas, dependiendo de los contaminantes que tengan las semillas o que tengan las harinas o los materiales a granel. Tenemos entonces que tener un programa de monitoreo que vamos a verlo más adelante en uno de los principios, pero al menos ya tenemos un límite crítico. Cada 2 horas yo tengo que revisar esa zaranda, yo tengo que revisar esa malla para evitar que se sature. ¿Sí? Eso es con datos históricos, tenemos que ir analizando cada 2 horas, pero ya pusimos un límite crítico cada 2 horas. Arriba de ese límite crítico es posible que la contaminación continúe o no se retenga. Entonces, ese es un ejemplo de determinar los límites críticos, ¿no? Normalmente en materiales a granel. El principio 4, que es el establecer el monitoreo. Ya comentamos el ejemplo de la zaranda, de la malla. Podemos determinar también en un equipo también podemos determinar los límites críticos y por tanto el monitoreo que vamos a estar haciendo. El monitoreo básicamente es la verificación, la inspección, ¿sí?, de que no rebase los límites críticos que ya establecimos dentro de todo nuestro proceso. ¿Quién lo va a monitorear? ¿Cómo se va a monitorear? ¿Con qué se va a monitorear? ¿Con qué frecuencia se va a monitorear? Exactamente definir todas esas preguntas en nuestro punto de control. Obviamente, en nuestros puntos críticos de control va a ser la misma situación, exactamente. La diferencia es el concepto que los dos que ya hemos visto en sesiones anteriores. Por tanto, esos son el principio 4, ¿sí? El principio 5. El principio 5 se refiere a la toma de decisión, es decir, las acciones correctivas, las acciones contenedoras, cuando nosotros, al inspeccionar nuestros puntos de control y al inspeccionar nuestros puntos críticos de control, sobrepasan esos límites críticos. ¿Qué sucede? Ya contaminamos el producto. ¿Cuál fue el último registro de inspección? Hace 3 horas. Ok, desde hace 3 horas que fue la última inspección y actualmente ya tenemos una contaminación, todo ese producto pudo haber sido contaminado. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Reproceso? ¿Sí? Vamos a determinar segregación, aislamiento, cuarentena, congelamiento o simplemente a destrucción. Tomemos decisión y cuáles son esas acciones correctivas de quién autoriza, quién va a tomar la decisión, cuándo se va a tomar la decisión, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que determinar como acciones correctivas, como acciones contenedoras, ¿sí?, principalmente. Eso debemos de tenerlo documentado en nuestro plan HACCP, que están vertidos los 7 principios que estamos viendo aquí. Siguiente lámina. Verificación del sistema HACCP. La verificación del sistema HACCP ya habíamos comentado en sesiones anteriores. El mecanismo típico que se está utilizando en las industrias
de alimentos, de procesamiento de alimentos, es la auditoría. La auditoría principalmente por el equipo HACCP. Es el equipo HACCP el responsable de verificar que todo nuestro sistema HACCP, a través de nuestros procesos, todo a lo largo y a lo ancho de nuestros procesos, lo estén verificando, que el sistema esté funcionando en los procedimientos que ya documentamos, en los registros que se están generando de las inspecciones, en los instructivos o instructivos de trabajo. Toda esa documentación tenemos que auditarla, tenemos que determinar si nuestro sistema está funcionando, ¿sí? Obviamente, no uno de nuestros prerequisitos también va a ser un indicador de señal, quejas, es un indicador también. Entonces, nosotros como responsables, líderes, empresarios, alta dirección, dueños de sus empresas, nosotros lo que vamos a estar verificando es, uno, el resultado de esa auditoría y las quejas de los clientes. Eso va a ser nuestros dos medidores de nuestro sistema. ¿Qué sucede? Si la auditoría sale en verde, por decir de alguna forma una medición de la auditoría, y sin embargo tenemos muchas quejas, algo está pasando. No estamos verificando, no tenemos bien los controles, no se ha diseñado correctamente el sistema HACCP, algo nos está faltando. La realidad es de que si la auditoría está en verde, las quejas deben haber disminuido al menos. Por lo menos debemos de tener una tendencia a la baja. Si nuestra auditoría sale en rojo, hay que ponerle una escala. Bueno, pues esperemos que nuestras quejas estén por arriba. Y si eso pasa, tenemos que tener acciones inmediatas, corrección del sistema, capacitación, concientización, volver a hacer análisis de materia prima, volver a hacer análisis de peligros en nuestro proceso y en nuestros productos terminados. Algo falló. El responsable de liderar eso es el equipo HACCP, ¿sí? Pero ustedes como responsables de la organización, como responsables del área directiva, de la alta dirección, responsables como dueños de empresas que son, bueno, ustedes son los que tienen que ir y llevar al equipo HACCP a mejorar ese sistema. Ustedes también son parte responsable de ellos, es la parte responsable. Los que van a liderar, recuerden, son el equipo HACCP. Ellos tienen que resolver esa situación. Es un equipo multidisciplinario con conocimiento técnico y ellos tienen la capacidad, o debimos haber estructurado ese equipo HACCP con la capacidad de resolver esa situación técnica, tecnológica inclusive. Entonces, esa es la importancia de la verificación del sistema HACCP. Siguiente, el principio 7, de HACCP. Básicamente esto es toda nuestra documentación. Cuántos procedimientos, cuántos instructivos, cuántos registros tenemos y el control de esos documentos. El control de esos documentos lo que quiere decir es, bueno, mi procedimiento que tengo de limpieza está actualizado, cuál es la última versión, quién lo autorizó, cuándo fue la última autorización, etcétera. Todo eso es un control de documentos. Ese control de documentos, bueno, pues es el utilizado ya por ISO 9000, bueno, se puede utilizar ese mismo procedimiento para el control de esos documentos. Si en sus empresas no tienen ISO 9000, bueno, pues es importante tener el control de esos documentos en la actualización. ¿Quién los autorizó? Si están autorizados, si están actualizados, cuál es su última versión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo que tenemos, ese es el sistema de documentación, es el principio 7, que tengamos toda esa documentación. Recomendable que toda la información generada en nuestros procesos, ya sean de registros principalmente, se guarden al menos 2 veces la vida útil. ¿Qué quiere decir 2 veces la vida útil? Bueno, pues si nuestro producto tiene una vida útil de 1 mes, nuestros registros debemos de guardarlos al menos 2 meses. Si nuestro producto tiene una vida útil de 1 año, al menos lo tenemos que guardar 2 años. Esto por cuestión de retiro de producto, que soportemos que la contaminación en algún momento de nuestro producto fuera o en el mercado, fuera de nuestras instalaciones o en el mercado, no haya sido por nosotros. Esa documentación es la que nos puede soportar tengo un sistema HACCP,
aquí lo tengo registrado, yo hago esto ante las autoridades, podemos evidenciar, tenemos una historia, tenemos un soporte. Por eso es recomendable que se guarde al menos 2 veces la vida útil de su producto. 2 veces la vida útil de su producto. Alguien me puede decir, bueno, yo tengo productos diversos, unos de 2 semanas, otros de 20 días, otros de 1 año. Bueno, pues los registros de cada producto que corresponde al fabricado se van a guardar 2 veces. Si su vida útil es de 2 semanas, pues se va a guardar 1 mes al menos. Esos registros de ese producto. Si es 1 año, los registros de ese producto que se esté en todas las veces que sea fabricado, se van a guardar al menos 2 años. Esa es la recomendación que hacemos para la información y el guardado. Y bueno, la clave del éxito de la implementación de HACCP son 3 básicamente las claves o los puntos de éxito para implementar. La primera, lo mencionamos, el compromiso de ustedes. El compromiso de ustedes de implementar este sistema, que estén convencidos que es una inversión, que estén convencidos que va a agregar valor a su negocio, que estén convencidos que impacta en la imagen de su empresa, estén convencidos que eso va a llevar a la recompra de su producto con el consumidor, que va a llevar a cabo la lealtad del cliente. Si ustedes no están convencidos de estos beneficios, de algunos beneficios que les comento, el HACCP no se puede implementar. Es importantísimo su labor, su compromiso y el respaldo que ustedes le den en términos económicos, financieros, de materiales y de personal necesarios, ¿sí?, que el equipo HACCP esté implementando y desarrollando. Ese es el punto crítico para el éxito del HACCP. Segundo punto crítico, el personal. Involucramiento del personal, que estén también ellos convencidos de que esto es beneficioso no solo para ellos como personas, para su empresa, y obviamente si la empresa es competitiva, es sustentable, se mantiene sus operaciones, no tiene problemas, bueno, se van a sentir ellos también ese involucramiento. Tenemos que involucrarlos en la participación. Es primordial la parte del personal y su participación. ¿Por qué? Ellos son los que hacen las buenas prácticas. Dependiendo de su proceso, si su proceso es muy manual, si su proceso es muy automatizado, aun cuando sea muy automatizado, va a tener la mano del hombre, en el sentido de la limpieza de los equipos, va a tener esa mano. Si el personal no está consciente y no está sensibilizado ante eso, el HACCP va a tener problemas de implementación y desarrollo. Hay que sensibilizar al personal en que esto es beneficioso para todos, para el cliente, para la empresa, para el personal, para los productos, etcétera, etcétera. Hay que involucrar a todo el personal en ese sentido, ¿sí? Y tercer punto de éxito o clave para implementar y desarrollar un HACCP, la capacitación. La capacitación, del equipo HACCP. El equipo HACCP conoce el proceso, conoce su producto, sin embargo, va a tener probablemente ciertas carencias de conocimiento técnico. Y ahorita lo vamos a ver en nuestra siguiente presentación de diapositivas, en el cual hay un conocimiento muy técnico, y no hablo del proceso que ustedes conocen de elaboración, ¿sí? Estoy hablando de cuestiones técnicas de contaminación biológica, de contaminación física, de contaminación química. Su personal es experto en la elaboración de producto, indudablemente, indudable. Sin embargo, el conocimiento técnico asociado a su producto, ese falta. Entonces, viene siendo la capacitación del equipo HACCP, la capacitación del personal en buenas prácticas, que es básicamente concientización. Principalmente es que el personal esté consciente de su impacto en las operaciones y en el producto de alimentos, que puede contaminarse e ingerirlo un ser humano, un niño, un adulto, una persona adulta, etcétera, ¿sí? Esos son los 3 puntos clave para la implementación del HACCP. Esos son
lo más relevante. Vamos a continuar con nuestra presentación, voy a cambiar de diapositivas y vamos a empezar a ver un poco más la parte de los prerequisitos. Los prerequisitos, como ya habíamos comentado, habíamos platicado, son el soporte, la base de todo el HACCP. Los principios es la parte de investigación principalmente, de investigación. Son importantes, son muy relevantes los principios, sin embargo, los prerequisitos básicamente son lo que nos va a soportar el sistema HACCP en el sentido de disminuir o controlar la contaminación. Es decir, son las actividades del día a día, son lo que nos dicen qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Esos prerequisitos, bueno, los vamos a ver en forma general, son muy extensos, demasiado extensos para determinar todas las actividades que se tienen que hacer. Les he mencionado algunas actividades, las más relevantes, sin embargo, bueno, los prerequisitos son muy amplios. El foro no cabría para comentar cada uno de ellos y su forma tan extensa que tienen los prerequisitos. Esa es la parte básica, eso es lo que nos va a dar el soporte de que nuestro producto salga inocuo. De hecho, muchas industrias, la estrategia que han hecho es quedarse solamente con prerequisitos y no implementar el HACCP completamente. Es decir, sin el plan HACCP, que son los principios, sino simplemente es implementar los prerequisitos. Y cuestión de percepción o cuestión también del tipo de industria que tengan, puede ser, mi opinión es que sí puede funcionar una industria con prerequisitos, sí puede entregar un producto inocuo solamente con prerequisitos, sí es posible, y habría que determinar el tipo de producto, el tipo de proceso, el tipo de tecnología que tienen ustedes y posiblemente sí pueda ser. Esta recomendación se hace cuando el proceso de elaboración es muy industrializado, es decir, muy automatizado. Cuando está muy automatizado, los prerequisitos fácilmente pueden entregar un producto inocuo. Cuando los productos son muy artesanales, muy manuales, mucha mano del hombre, probablemente tengamos problemas de entregar un producto inocuo solamente implementando los prerequisitos. Pero bueno, vamos a dar un vistazo general a los prerequisitos. No vamos a profundizar, es mucho. Yo creo que como ya les digo, no tendríamos el foro adecuado aquí para llevar a cabo todos los requisitos, definir todos los requisitos que se tienen que hacer. Vamos a ver algunos, los más relevantes, los más importantes, y que quede más que nada claro el concepto de prerequisitos, el concepto de cada uno de los prerequisitos, qué quiere, qué alcanza, qué necesita, etcétera, etcétera. Ya habíamos hablado de algunos, pero vamos a hablar ahora muy específico de cada uno de ellos. Primero, vamos a hablar de los procedimientos operativos de sanidad o de intendencia o de limpieza. Básicamente esos programas de limpieza, bueno, vienen siendo la parte esencial para eliminar muchos contaminantes. Hay que limpiar en forma periódica los equipos, hay que limpiar en forma determinando qué tipo de químicos vamos a usar, las concentraciones de esos químicos, sobre qué equipos vamos a adicionar esos químicos, que aquí viene asociado también al control de químicos, que vamos a verlo más adelante. Sin embargo, las limpiezas es la frecuencia con que voy a limpiar cada equipo, qué tipo de químicos, quién lo va a hacer, qué concentración de químicos, etcétera. Son varios puntos ahí. Eso debe estar en un programa de sanidad, de intendencia, programa maestro de limpieza de todos los equipos, su frecuencia, especificar el instructivo de limpieza o procedimiento de limpieza, cómo lo qué tipo de utensilios vamos a usar, etcétera, etcétera. Toda esa parte es lo que se tiene que implementar en este prerequisito. Esto lo que nos vamos a lograr
con este prerequisito de los programas de limpieza, bueno, es asegurar principalmente la contaminación microbiológica. Básicamente es la contaminación microbiológica. También podríamos eliminar la contaminación cruzada o la contaminación de alérgenos, en dado caso que en su proceso una línea tenga alérgenos y en esa misma línea haga un producto sin alérgenos. Entonces también puede eliminar ese tipo de contaminación con los programas de sanidad, ¿sí? Bueno, en nuestra siguiente lámina, modelo de metas, las metas que debemos obtener con cada uno de los prerequisitos, los vamos a ver, ir viendo en sus láminas. Y el primero es en la parte de edificios y los servicios asociados a los edificios, van a ser agua, principalmente el utilizado en ese. El agua es un punto muy importante, puede ser una materia prima, puede ser un servicio asociado, puede ser utilizado como muchos medios, pueden ser en la industria alimenticia. Es importante entonces que nosotros entendamos el uso del agua dentro de ello y debemos de prevenir cualquier contaminación del agua, ya sea como materia prima o como servicio de limpieza, servicio de lo que sea. De todos modos se va a utilizar el agua se utiliza. Entonces es importante que nosotros empecemos a pensar qué es lo que vamos a hacer con el agua, ¿sí? Siguiente diapositiva, ¿sí? Ahora vamos a ver la parte de utensilios, que es una parte de buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Esos utensilios que utilicemos para la elaboración de productos, bueno, tienen que ser de materiales inertes, tienen que ser de materiales lisos, no debe tener hendiduras porque va a ser difícil el lavado de esos utensilios. Esos utensilios pueden ser de plástico, pueden ser de acero inoxidable, etc. Evitemos aceros al carbón, evitemos cobre, evitemos aluminio, etc. Normalmente es plástico y que el diseño de esos utensilios sea liso, que no tenga hendiduras. Evitemos retrabajos por limpieza de esos utensilios, por recovecos o hendiduras que tengan los utensilios. Siguiente diapositiva. El programa de sanidad. Como ya lo vimos, el programa de sanidad no solo está en los equipos, ahora que ya estamos viendo los utensilios, bueno, también van a tener un programa de sanidad o de limpieza en los utensilios. También van a entrar dentro de ese programa de limpieza, ya sea diaria, ya sea por horas, ya sea por cambio de producto, pero debe haber un plan maestro de limpieza de cada uno de esos utensilios. Siguiente lámina. Prácticas del personal. Buenas prácticas. Bueno, pues todo el personal que tenga contacto o esté ingresando a las instalaciones donde se elabora el producto, bueno, pues debe tener al menos una malla al cabello, una cofia, es decir, la malla o la cofia, o el cubrebocas. Si en dado caso guantes se utilicen, bueno, hay que asegurar que los guantes pues sean de un material no tóxico, que se facilite el lavado de esos guantes y esos guantes entrarían dentro del programa de limpiezas. Todo depende de cómo esté su proceso, ¿sí? Buenas prácticas de manufactura también hacia el personal. La limpieza de manos. Ya habíamos comentado, la limpieza de manos debe ser frecuente en el personal. ¿Qué tan frecuente? Bueno, eso lo vamos a determinar o se va a determinar de acuerdo al contacto que tengan con el producto. Hay operadores que están todo el tiempo en contacto con el producto. Bueno, pues de sus 6 u 8 horas de trabajo, al menos debe estar lavándose las manos 3 o 4 veces por turno ellos. Hay que facilitarle las instalaciones. Debemos de tener entonces los baños cerca, o debemos de tener tarjas simplemente para lavarse las manos del personal. Buenas prácticas de manufactura. Debemos asegurar esa parte del proceso, ¿sí? Ok, dentro de las mismas buenas prácticas, ahora en el enfoque del edificio, ¿sí? Esa parte del edificio, bueno, también tiene que tener
ciertas características para disminuir la contaminación. Los techos, las paredes, principalmente las paredes deben ser lisas, evitar que sean corrugadas, evitar que microorganismos, esporas, moho, se esté ingresando en las hendiduras de la pared porque es corrugada. Tiene que ser lisa la pared, evitar que sea con hendiduras. Eso va a evitar que haya proliferación de mohos, de esporas, de bacterias que pueden volar hacia el producto y contaminarlo. Los techos es una situación muy especial. En muchas de las fábricas son techos de lámina. ¿Okay? Aquí lo que no estamos haciendo es de que cambien los techos, simplemente entonces las limpiezas de paredes y de techos, pues la frecuencia va a ser muy corta. Probablemente no cambiemos las paredes de nuestras instalaciones por una lisa. ¿Tengo corrugado? Tengo corrugado. Pero lo que tenemos que hacer entonces es un programa de limpieza de techos y de paredes e inclusive de pisos. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Qué tipo de sanitizante va a ser? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuál es el procedimiento para limpiar? Etcétera, etcétera. Todo eso es parte de las buenas prácticas dentro del edificio, ¿sí? Luego viene el programa de control de químicos. En su siguiente lámina, ese control de químicos, ya lo hemos visto en los prerequisitos, es controlar todos los químicos que ingresen a nuestras instalaciones. Químicos como sanitizantes, como pesticidas, todo lo que entre se tiene que registrar. Una forma de registrar eso, bueno, vamos a tener un almacén de los químicos para limpieza y un almacén para pesticidas o fumigantes, lo que ustedes crean conveniente. Entonces, esos deben de tener dos almacenes separados, deben estar al menos el de pesticidas fuera de las instalaciones, el de químicos sí puede estar dentro de las instalaciones y debe tener ahí el almacenamiento de químicos, debe de registrarse las entradas y las salidas de ese almacén. Las salidas debe registrarse quién lo sacó, a qué equipo lo va a utilizar, a qué concentración lo va a utilizar, cuál es el procedimiento de limpieza, si está diluido o no está diluido. Debe haber un registro y la cantidad de químico, sanitizante, jabón que haya utilizado, que haya sacado del almacén. La cantidad. Debe haber una bitácora de entradas y salidas del almacén de químicos. Esto con el fin de evitar la contaminación de nuestras instalaciones con químicos o nuestras superficies de contacto, o probablemente no sean superficies de contacto, pero debemos de tener registro de todos ellos. Ese es el programa de control de químicos. Ok, siguiente lámina. En las buenas prácticas también de los edificios, del edificio, bueno, yo me he encontrado en algunas empresas y algunos certificadores que han exigido en las paredes, por ejemplo, los terminados sanitarios le llaman. Los terminados sanitarios es de que las paredes y la pared y el piso no estén 90 grados, sino haya una curvatura, ¿sí? Eso quiere decir un terminado sanitario. Espero que haya sido claro. Algunos certificadores nos exigen que haya terminados sanitarios en todas las paredes contrapisos. Esto quiere decir que facilite la limpieza. Es una inversión bastante considerable dependiendo de la instalación, qué tan grande sea, de su instalación tan grande. Entonces, algunos certificadores exigen ello. Eso, bueno, hemos platicado algunos, o he platicado con algunos certificadores, y lo que hemos hecho es, bueno, ok, no pongo los terminados o acabados sanitarios y disminuyo la frecuencia de limpieza de paredes y pisos, disminuyo. Obviamente que el terminado sanitario
evita que haya recovecos o los 90 grados, y entonces el terminado sanitario lo que va a hacer es aumentarme la frecuencia de limpieza, es decir, sin acabados sanitarios, probablemente lo esté haciendo, un ejemplo, cada semana. Con terminado sanitario lo puedo estar haciendo cada 3 meses posiblemente la limpieza, porque es más fácil limpiarlo. Entonces es cuestión de costo-beneficio, que lo analicen, lo vean, es mucho la inversión porque es todas las paredes, todos los pisos. Es un ejemplo de otras de las buenas prácticas que se identifican en el edificio, ¿sí? Ok, siguiente lámina. Los sanitarios, otra parte del edificio. Debe estar accesibles, deben estar cerca del área de trabajo, no lejos del área de trabajo. Va a evitar que el personal tenga mejores hábitos de limpieza en manos, ¿sí? Entonces, los baños tienen que estar accesibles, tienen que estar cercanos al área de trabajo. Hay que colocar varios baños, dependiendo de la cantidad de hombres y mujeres que existan en sus organizaciones. Bueno, pues hay que determinar también la cantidad de baños para hombres y la cantidad de baños para mujeres dentro de las operaciones de manufactura, ¿sí? Programa de control de plagas, ya vimos, el control de plagas, lo que nos va a identificar básicamente es que controlemos, que tengamos la evidencia de que existe o no existe plagas. Si nuestros registros históricos, ya sea en trampas de roedores, ya sea en trampas de aves, que en algunos países las trampas de aves están prohibidas, ¿sí? Entonces hay que poner mallas a las entradas, ¿sí? Cortinas de aire, cortinas de plástico, lámparas ultravioleta para atrapar insectos. Todos esos puntos de control, todas esas trampas que vamos a hacer, nos van a servir para determinar si existe plaga o no. Definitivamente va a haber insectos, sin embargo, ¿qué tanto la población se va a aumentar? Si hay un aumento de hallazgos de roedores en las trampas o de insectos en las trampas, hay un aumento, algo está pasando. Y la respuesta no siempre es fumigar. La última de las acciones es fumigar. La última de las acciones es fumigar. Debemos cortar hierba. En otro de las buenas prácticas de nuestras instalaciones, la hierba, el pasto, las hojas, debemos estar haciendo limpieza frecuente dentro de nuestro predio. Alrededor de nuestro predio no debe de haber nada de ramas, hojas acumuladas, hierba acumulada. Hay que cortarlo. Si es una pared contra la calle, bueno, pues es diferente. Si es un predio donde hay alrededor hierba, pues hay que cortarla. Asegurar que no tengamos hierba alrededor. Si tenemos jardines, pues los jardines vamos a tener que podarlos con una frecuencia, evitar que crezca eso. ¿Por qué? Porque eso va a atraer a plagas. Va a atraer plagas y obviamente atraer plagas dentro de nuestras instalaciones. Esa es otra parte de buenas prácticas dentro del edificio, dentro de nuestras instalaciones. Siguiente lámina. Bueno, ya vimos ahí en forma muy general algunos de los ejemplos de las buenas prácticas. Es muy extenso, como les digo, algunas muy rápidas. Vimos los más importantes en el control de plagas, ¿sí? Vemos la siguiente lámina. Los prerequisitos, como ya les habíamos comentado, bueno, son programas, son procedimientos, son actividades que van enfocadas a el objetivo de cada prerequisito. Bueno, ese procedimiento, bueno, pues debe de tener un título, debe de tener quién es el responsable de ese prerequisito y quién es el responsable de todos los procedimientos de ese prerequisito. Normalmente en las grandes empresas o hasta inclusive en medianas empresas, pues la mayor parte de los prerequisitos están en el área de sanidad o limpieza. El control de químicos probablemente lo lleve el de sanidad, el control de plagas también lo lleve de él, el programa de limpiezas también lo lleva sanidad o intendencia. Entonces muchos de los programas de requisitos, él es el responsable de ejecutarlos, de administrarlos y de llevar la
documentación necesaria para soportar que las actividades se están llevando a cabo. Entonces, esa es parte importante de los prerequisitos. Siguiente lámina. Vamos a ver un poquito más a fondo la parte de peligros físicos. ¿Cuáles son? Ya vimos en forma muy general la estructura de cuáles son los principales peligros físicos. Ahorita vamos a ver más a detalle algunos puntos para que se entienda, se vea qué es lo que tenemos que evitar dentro de nuestras instalaciones. De hecho, es parte de nuestro análisis que hacemos de materias primas, análisis de peligros en proceso, de equipo, de producto y de producto terminado, el análisis de peligro. Siguiente lámina, entonces. Muchos de los peligros físicos, bueno, la relevancia o la importancia de los peligros físicos dentro de la industria alimenticia, pues es que puede provocar algún, no daño a la salud en términos directos, sino más bien puede provocar algún malestar, el comerse una astilla o el comerse un pedazo de metal. Inclusive he visto que han salido tornillos completamente. Bueno, probablemente un adulto no tenga problema o pueda tener un problema al tragarse un tornillo, pero a un niño creo que es importantísimo. Entonces, esa es la relevancia de los peligros físicos, que no haya tornillos, que no haya astillas, que no haya plásticos dentro del producto. Puede provocar algún daño directamente, la contaminación física. Eso es lo que tenemos que evitar dentro de nuestras instalaciones, que se controle todos los plásticos duros, se controle los vidrios. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos más adelante. Nuestra siguiente lámina, ahí, bueno, los generales, los principales que se clasifican, se tipifican dentro de la industria de elaboración de productos para consumo humano, alimentos. Bueno, pues está el metal, ya como habíamos comentado, tornillos, tuercas, pedazos de lámina, dependiendo de el origen y de sus instalaciones. El vidrio, bueno, ninguna instalación está fuera del vidrio. Y es evidente que alguien va a decir, oye, ¿y el vidrio qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tocarlo un poco más adelante. Plástico vamos a ver, madera, huesos. Huesos dependiendo también del ramo o de la elaboración de su producto, porque probablemente su producto sean algunos cárnicos, pueden ser embutidos. Bueno, tiene que analizarse esos peligros potenciales. Ya lo habrán analizado dentro de su proceso, dentro de todos sus análisis de peligro. Uno de esos análisis de peligro son los huesos, podría ser, dependiendo de su industria. Bueno, ahí nuestra siguiente lámina, vemos ahí algunas otras contaminaciones físicas que tenemos por ahí. Siguiente lámina, el control de metal. Bueno, el control de metal básicamente se lleva a través de tres equipos que normalmente son imanes, detectores de metales. Los detectores de metales son de una buena tecnología, porque hay detectores de metales de acero inoxidable, de aluminio, de cobre, es decir, pueden detectar esos tres metales a la vez, al mismo tiempo. Entonces, una buena tecnología que existe en los detectores de metales, y otros ya más rudimentarios, digamos, que son zarandas, filtros, cernidores, mallas, etcétera, etcétera, que son también, de alguna forma, controlan la contaminación de metal o física principalmente también. Ok, siguiente diapositiva. Bueno, el vidrio. El vidrio es un contaminante físico dentro de nuestras instalaciones, y pues no podemos evitarlo dentro de lo que tengamos en nuestras instalaciones. Siempre va a haber vidrio. Probablemente nuestras instalaciones, como sean, pueden tener vidrio en las paredes, pueden tener inclusive vidrio en el techo. Oficinas que están al lado de nuestras líneas de producción, bueno, van a tener vidrio. Eso no quiere decir que cambiemos los vidrios. Hay empresas, yo he visto, que han cambiado todos sus vidrios, al menos 350 vidrios de 50 por 50 los han cambiado por plásticos. Y aún así, entonces están ingresando
plástico, el control del plástico duro. Entonces, la recomendación no es cambiar los vidrios, es inventariar los vidrios y tener una inspección frecuente de los vidrios. Hay que numerarlos, clasificarlos, todos los vidrios que tenemos en nuestra instalación, principalmente si son vidrios o plástico que está arriba sobre producto en proceso, materia prima, producto terminado, hay que inventariarlos, todos ellos. ¿Sí? Entonces, es el control de los peligros físicos como el vidrio. Entonces, evitar que se ingresen botellas de vidrio a la fábrica, evitar que se ingresen botellas de vidrio, prohibir parte de las buenas prácticas del personal. Personal no puede ingresar ni alimento, no puede ingresar botellas de vidrio, no puede ingresar botellas de plástico a la planta. Queremos asegurar la inocuidad de nuestro producto. El comedor o las áreas de comida pues, tienen que estar fuera o a un costado o libre de la contaminación de esos productos en las líneas de proceso. Siguiente lámina, plástico, plástico duro. Es lo que hemos comentado ahorita, las botellas de plástico, inclusive si esta empresa que hizo los cambios, hace unos 5 años hizo esos cambios de sus vidrios por láminas de policarbonato transparentes, pues a final de cuentas lo que se le dijo es, pues eso de todos modos también está prohibido, es plástico duro. Aquí, ¿cuál es la buena práctica? Inventariarlo también, inventariarlo. Entonces, ya les había comentado, la recomendación no es cambiar el vidrio por plástico. De todos modos, el plástico lo vas a inventariar también, porque es un contaminante físico. Hay que clasificarlos e inventariarlos. Madera, astillas de madera. Muchas veces dentro de nuestras instalaciones lo que pasa son la materia prima llega en tarimas probablemente, o nuestro producto terminado lo mandamos en tarimas de madera. Algunas empresas también, lo que he visto, han invertido en cambiar a tarimas de plástico. Bueno, tarimas de plástico tienen una mayor duración, las tarimas de madera se astillan, mucho más fácil que el plástico, es mucho más manejable las tarimas de plástico. La inversión depende de ustedes. La recomendación que les hago, no necesariamente tiene que hacerse el cambio de tarimas de madera, ya sea en materia prima, en producto en proceso o en producto terminado. Si deciden mantener las tarimas de madera, la frecuencia de inspección de las tarimas. Debemos de registrar, de clasificar cada una de las tarimas que utilizamos para asegurar que no estén astilladas. ¿Sí? Posiblemente la astilla se fue en un saco de harina, en un saco de azúcar, ¿sí? En algún saco de o en alguna caja pudo haber sido una astilla y se va a nuestro proceso. Hay que inventariarla. Ese es el costo-beneficio. Ok, tengo tarimas de madera, voy a hacer entonces una inspección frecuente. Invierto en tarimas de plástico, voy a hacer una inspección menos frecuente, ¿sí? Es decir, o puedo aumentar la frecuencia de inspección, más bien, aumentar la frecuencia de inspección o disminuirla. Entonces, eso es lo que va a suceder, cuestión de costo-beneficio. En el caso de madera, el control de proveedores, también, si el proveedor me está dando las tarimas de madera, bueno, voy a empezar a negociar con él mis tarimas de plástico. Hay un beneficio directo en las tarimas de plástico, hay un beneficio principalmente en estar inventariando o estar controlando más que las tarimas de madera. Las de madera se tienen que controlar mucho más estrictamente. Siguiente lámina, huesos. Bueno, dependiendo de lo que ustedes elaboren, dependiendo de cómo se elaboren, bueno, normalmente si no eres una industria de elaboración o que tengas materias primas animales, vacas, gallinas,
cerdos, etcétera, bueno, si no eres de esa industria, bueno, no vas a tener problema en la situación de huesos. Cuando eres una industria de ese tipo, bueno, pues también vamos a tener peligros potenciales analizados a través de nuestro proceso, donde tenemos contaminación de huesos, donde tenemos alguna contaminación, donde podemos con un cernidor, una malla, retenerlos, en qué punto, si no hay una malla, dónde se está eliminando o al menos dónde podemos controlar esa contaminación. Acuérdense su análisis de ingredientes. Siguiente. Bueno, la conclusión de lo que vimos actualmente, lo que vimos ahorita de los peligros físicos, principalmente, una parte está con el proveedor, una parte de esa contaminación física está con el proveedor. ¿Por qué? Porque el proveedor nos da una materia, probablemente que sea en polvo, ¿sí?, líquido, y que puede estar contaminada. Y nosotros, tenemos que negociar que aseguren ellos la contaminación física o evitar la contaminación física, y nosotros analizar dónde podemos contaminar físicamente nuestra materia prima. Ok, esa es la conclusión de estos contaminantes físicos. Vamos a ir a la siguiente lámina, que son los peligros biológicos. Los peligros biológicos son muy extensos, es la parte más técnica del HACCP. Existen muchos microorganismos, no los vamos a ver todos, vamos a ir muy superficial en este sentido para determinar cuáles son los peligros biológicos. Vamos a ir viendo poco a poco. Y los peligros biológicos son los más difíciles de controlar porque no los vemos, solo tenemos el conocimiento técnico de que ahí es una posible contaminación biológica dentro de nuestros procesos. Cuando analizamos, eso es difícil determinar. Sin embargo, bueno, tenemos que entrar a analizar esos contaminantes biológicos, y la idea siempre es disminuir, eliminar inclusive la contaminación biológica desde la materia prima hasta el producto terminado. Todo eso debemos de tratar de disminuir y enfocándonos solo a la fábrica de elaboración. Acuérdense que también es la distribución y la comercialización. Ahorita estamos enfocándonos a la elaboración del producto. Entonces es importantísimo empezar a analizar esos peligros biológicos. Y vamos a empezar a ver nuestra siguiente lámina. Los requerimientos del HACCP. ¿Qué es lo que nos está asegurando el HACCP? O lo que tenemos que asegurar, que eliminemos desde nuestra materia prima la contaminación por patógenos, ¿sí?, o por microorganismos. Esa eliminación, bueno, la tiene que también apoyar el proveedor. ¿Dónde se puede contaminar? En el caso de huevo, ya habíamos comentado, en el caso de leche, de lácteos, ya sea líquida o ya sea en polvo, ¿sí? En el caso de aceites parcialmente hidrogenados, aceites de algodón, etcétera, etcétera. Todo ese tipo lo debemos de mantener de alguna forma. ¿Cómo los almacenamos? ¿Cómo evitamos la contaminación microbiológica? ¿Cuál es el manejo de almacenamiento, de empaque de todos esos productos cuando son productos físicos, azúcar, harinas, cereales? Bueno, ¿cómo vamos a asegurar que se evite la contaminación microbiológica? Análisis que tenemos que hacer de su materia prima. ¿Ok? Siguiente lámina. Principalmente la contaminación entre física, química y biológica. La biológica, ya como les había comentado, es la más difícil de controlar y la que se contamina más veces un producto. Normalmente las quejas, si en algún momento en sus empresas ven sus quejas, la mayoría de sus quejas o la clasificación de sus quejas va a ser en términos biológicos, ¿sí? Esa contaminación biológica, que es difícil de controlar, es la principal que
que se quejan los clientes. Normalmente esa contaminación tiene mayores quejas y son las que debemos de asegurar dentro de todo nuestro proceso, evitar de alguna forma y mantener las condiciones adecuadas de almacenamiento, las condiciones adecuadas de procesamiento, las condiciones adecuadas de empaque, las condiciones adecuadas de almacenaje de producto terminado, distribución y comercialización. Siguiente lámina. Los microorganismos principalmente que son identificados, bueno, vemos ahí en nuestra lámina mohos, levaduras, bacterias, virus, protozoarios, etcétera. Todos son muchos de los microorganismos que tenemos que estar controlando, ¿sí? Vamos a ver ahorita actualmente el número de bacterias. Son impresionante el número de bacterias que puede contaminar nuestro producto. Es inmensa el conocimiento. No acabaríamos de ver aquí en este foro todas las bacterias que están identificadas que son posibles contaminantes. Vamos a ver algunas, no vamos a explicar todo, no tenemos el foro suficiente para explicar, pero sí mencionaremos algunas para que ustedes las reconozcan, para que vean qué afectan, cómo la afectan, ¿sí? Y vamos a ir viendo primero, los microorganismos normalmente son identificados porque crean problemas en nuestra salud. 1. 2. Crean algunos sabores y se identifican por sabores algunas veces, se identifican por olores. Entonces, esos son reconocidos. Obviamente no vamos a estar probando nuestros productos contaminados para determinar si es una o no bacteria, ¿no? Hay otros métodos más fáciles. Sin embargo, algunas veces se reconocen por eso, por descomponer el alimento y identificar que tiene problemas de salud el ser humano. Los mohos y las levaduras. Normalmente los mohos y las levaduras, bueno, es identificación de la descomposición del producto. Cuando ya el producto se colorea verde, bueno, muchas veces se colorea verde por la cantidad de agua que tiene y el moho o las levaduras atacan al producto. Todo eso es identificación de moho y levaduras, que se pone verde el producto. Son lo que ataca. Eso principalmente cuando el producto tiene gran cantidad de agua el producto. Cuando son productos sin agua, deshidratados, es poco probable la contaminación, si no es que no hay probabilidad de contaminación por moho o por levaduras. Normalmente los productos secos, digamos galletas, es un producto típico seco, no se va a encontrar moho en ellas. Sí se va a encontrar en productos más húmedos, cárnicos, por ejemplo, ¿sí? Embutidos, pan inclusive también, eso es lo que se va a encontrar. Entonces esa es la relevancia dentro de los mohos y los microorganismos. Ok, bueno, este es el fin de esta sesión. Vamos a continuar en nuestras siguientes sesiones viendo los peligros, vamos a continuar viendo los peligros biológicos. Vamos a empezar también a ver los riesgos químicos y empezaremos a ver otros puntos. Les agradezco mucho su atención, espero que revisen sus materiales y alguna duda en su tutorial. Gracias.